Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa para el Club de Patrocinadores. Desde acá les mandamos un gran abrazo a la distancia y les agradecemos por apoyarnos en esta misión. Esperemos que estén disfrutando esta serie apasionante de la Parashá. La semana de hoy vamos a estar estudiando la Parashá Ki Tisa, que comienza en Éxodo 30:11 y va hasta Éxodo 34:35, y tenemos muchísima acción, muchísimos eventos que suceden en esta parashá. Recuerden, para ponernos en contexto, veníamos estudiando en las últimas dos parashot acerca de muchos de los detalles del tabernáculo, del oficio sacerdotal, y ahora llega un momento en que los hijos de Israel van a tener que ser contados. De aquí es de donde viene el nombre Ki Tisa, que no significa literalmente un censo, significa porque tomarás ese, o porque elevarás. Es un poco raro las palabras que se utilizan, pero se entiende que se va a realizar un censo, se va a contar cada una de las personas que están transitando este tiempo en el desierto y están ya en el monte Sinaí. Recordemos que todo esto sucede después de que tienen el encuentro donde los 10 mandamientos son hablados desde el monte. Ellos acampan ahí y de hecho van a estar por un periodo de más de un año allí acampados en el monte Sinaí. Es un campamento semipermanente y ahora se van a contar los hijos de Israel. Pero quiero darle la bienvenida, querido hermano Miguel, y sé que tiene algo de información o qué opinión tiene acerca de esto del censo. ¿Qué hay detrás de esto? Gracias, Elvi. Un saludo para ti, para todos. Y sí, como dijiste, esta porción está llena de muchos detalles súper interesantes. La primera que es impactante es que, a diferencia de la ofrenda voluntaria que se tomó para el tabernáculo y su mobiliario, en esta ocasión a la gente se le ordena traer una ofrenda. Es decir, tienen que pagar. Podríamos decir, es algo como un impuesto, no sé si quepa la palabra, para poder ser incluido en ese censo, en esa contada de personas. Y la suma que debería ser pagada por todos los varones mayores de 20 años era la misma, fueran ricos o pobres. Dice en el verso 13, esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento o censo, medio shekel, según el shekel sagrado. Y eso tiene un significado importante porque muestra la igualdad de todos delante de nuestro Creador y Padre. No hay diferencia en cuanto a su condición económica, su familia, su educación, apariencia, entrenamiento, lo que fuera. Todo el mundo paga lo mismo, que era una suma realmente muy pequeña, ¿no? ¿Tú de casualidad tendrías el equivalente de lo que es medio shekel hoy en día? De hecho, sí, Miguel, qué bueno que no me puso en una situación difícil porque sí tenía esa información y la tengo de Maimónides, nada más y nada menos, que dice que de acuerdo a, bueno, él estaba en la Edad Media, pero él lo transfirió al peso en plata, que serían alrededor de 8 gramos de plata, que hoy en día son alrededor de $5. Entonces, sí, no era una fortuna y yo me di cuenta de lo mismo, esa igualdad, que nadie se sienta, imagínense hoy en día, va el rico, el acaudalado en la iglesia y le ponen el nombre a este salón, el nombre del rico que donó los $80,000 para que se construya esto y está ahí, se llama salón tal, porque donaron eso, ¿sí? Y el que no tiene dinero, bueno, pero aquí todos eran iguales, como dice Miguel. Sí, y de hecho el censo, el propósito del censo, ¿cuál era? En general las naciones hacían un censo para conocer el potencial suyo para ir a la guerra. Y este dinero que se pagaba en este caso no era una garantía de que
sus vidas van a estar protegidas, usted puede ir a la guerra y no le sucede nada, ni tampoco era una garantía de que tendrían éxito en las batallas. Entonces, independiente de todo, sea que ganaran o que perdieran, Jehová había establecido que Israel pagara un rescate, un modo de decirlo, pues, mostrando así la seriedad con que Jehová considera la vida humana, ¿no? Ese pago se debería hacer anual, y entiendo que se practicó hasta el exilio de Babilonia bajo Nabucodonosor, cuando fue suspendido. Nehemías posteriormente lo restaura. Adriano, el emperador romano, lo prohíbe en el 135, pero entiendo que ahora Israel, que ha regresado a su tierra, restableció esa práctica desde el 23 de marzo del 97. ¿Estoy en lo correcto? Este dato no lo tengo, pero me interesa mucho con lo que cuenta Miguel. Igual estaba pensando en mi mente, hoy en día prefiero no aparecer en los registros de Israel, que no me vengan a vacunar. Pero digamos, a ti cuando te tocó prestar servicio, tú no tuviste que pagar un equivalente a esto. No lo tuve que pagar. Ok. Ni tampoco lo exigen allá cuando se hace un censo, ¿o sí? No me parece, no. Pero igual no se preocupe que el Israel de hoy en día está cobrando suficiente en impuestos. No es que le falte nada, pero no, me encanta también que es un impuesto estable, que no se mueve, no es inflacionario, era siempre lo que sea medio shekel. Entonces eso también increíble. Y lo que quería ahondar aquí, Miguel, y no me quiero demorar mucho en esta parte inicial, pero hay varios detalles, traía la palabra rescate. ¿Okay? ¿Por qué el censo está asociado con rescate? Simplemente un interrogante, el rescate de su persona. Y cuando lo miro en hebreo, la palabra rescate es kofer, que es la misma palabra de expiación, ¿ok? De Kippur, como Yom Kippur. Y me voy al versículo 16 y dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. ¿Entiende? No lo conectaría en español porque decía rescate y acá dice expiaciones, pero lo mira en hebreo y es el plural de kofer, que es kippurim. Literalmente dice ahí kippurim. Entonces simplemente es como ventanas que voy abriendo para que el oyente por sí mismo evalúe estas cosas. No es que voy a decir, no me gusta interpretar siempre el 100% todas las cosas, pero ¿cuál es la relación entre esto con la expiación? Porque al ser contado, ¿okay? Me da la sensación de que si uno es contado, ¿qué significa cuando yo te digo, tú cuentas? ¿Entiendes? Tú no eres un número, o sea, tú cuentas. Tú eres una persona que si tú no estuvieses ahí, el pueblo de Israel no sería distinto. Entonces, cada persona cuenta para ese total que es el pueblo de Israel. Bueno, y cuando digo toda persona, estoy hablando en realidad de toda persona adulta, porque se nos da también este número de 20 años, que el que sea censado tendría 20 años para arriba, y vemos este número también en aquellos que debían ir a luchar a la guerra, aquellos que tenían 20 años. ¿Okay? Entonces, a los 20 años era esa edad en donde nos convertimos en adultos y nos convertimos también en responsables para tener que contribuir en nuestra comunidad como hacían aquí los veinteañeros. Perfecto, sí. Bueno, y avanzando un poquito, ahí llegamos a las instrucciones que nuestro padre da para la fuente de bronce, que son relativamente sencillas, pero otro tema que es el siguiente es de mucha importancia, el aceite de la unción y el incienso, y eso nos da un poquito también de qué hablar, porque aquí se dan unas fórmulas específicas que tienen que ver con lo que se menciona, pues que va a haber unas fórmulas específicas de tanto el aceite como el incienso
para ser utilizados en el culto a Jehová. Esas dos cosas eran de uso exclusivo. La gente no podía, bueno, yo ya conozco esta fórmula, voy a hacerla para usarlo para la cocina o para mí o para mi bienestar. E igualmente el incienso. O para venderla en el sitio web evangelista. Claro. Entonces, de paso, tenga cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente que le dice, mire, este es del incienso que se ofrecía allá en Israel, o este es el aceite de la unción y se lo traen y se lo venden en una botellita. No, todo eso es falso. Porque esas cosas eran exclusivas para el uso en el templo por los mismos sacerdotes. Entonces, es notorio que esto del aceite tenía que ser tratado de una manera particular, ¿no? Porque las olivas tienen que ser machacadas para extraer el aceite, y ese aceite es el que después va a tener unos usos particulares. Y esto pues trae una serie de aplicaciones también, ¿no? En el sentido de que muchas veces para sacar lo mejor de nuestra vida, Dios permite que nosotros vayamos a través de dificultades y problemas que literalmente nos trituran o nos machacan o como quiera llamarlo usted, para que nosotros podamos encontrar aquella riqueza, aquel potencial que Él ha puesto dentro de nosotros y que ha estado escondido porque hemos tenido una vida muy cómoda. Pero entonces esas dificultades hacen que brote de nosotros una capacidad que de pronto ignorábamos, nos era desconocida y nos hace crecer, los problemas nos hacen crecer. Entonces, similar a aquello que sucedía con las olivas, ¿no? No sé qué otra cosa tengas tú sobre eso, Zvi. Sí, no, Miguel, muy buen aporte. Acerca del tema del aceite de unción, esta palabra unción, ¿ok? Es de la raíz mashach, que es la raíz de Mashiach, Mesías. Entonces, a la hora que hay que ungir a Aarón y a sus hijos, él es literalmente un Mashiach. ¿Okay? Entonces, el sacerdote era un Mashiach, así también como el rey. Eran ungidos con un propósito específico. El rey no necesariamente bueno, obviamente en este entonces el plan no era ni siquiera tener rey, pero cuando hubo reyes posteriormente se puede asumir que obviamente no eran ungidos con este tipo de unción que estaba reservado solo para los sacerdotes. Y es dicho que sobre toda carne de hombre no será derramada, ni se podía hacer otro semejante, y cualquiera que componga este ungüento será eliminado de su pueblo. Entonces había amenazas bastante serias para no hacer esto. Tenemos también, bueno, el que quiera ahondar también en cada una de las especias, también es un estudio interesante que, bueno, no vamos a desarrollar, pero tenemos donde dice cálamo, por ejemplo, hay algunos que piensan que esa hierba era cannabis. No sé si sabía eso, Miguel, que en hebreo es canebosem, una lingüista, leí una vez un estudio que pensaba que era eso, y muchos piensan, no, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pero si usted se pone a buscar acerca del cálamo, que dice nuestra traducción, también tiene componentes psicoactivos. Entonces, interesante que se utiliza allí en el aceite, ¿ok? Y luego tenemos las especias aromáticas para el incienso, que el incienso que estaba quemándose en el templo un par de veces al día. Esto era para, obviamente, también una especie de ofrenda, pero también para tener limpio el aire en donde se estaban quemando animales. ¿Okay? Había
restos, o sea que podía haber olor potencialmente a podrido, pero, o sea, como un frigorífico, más o menos, pero siempre este incienso estaba quemando y traía aromas buenos. Y usted se salteó antes, dijo acerca de la fuente de bronce, pero también ahí es bueno hacer hincapié acerca del simbolismo de el agua y de lavarse y purificarse para un sacerdote antes de entrar en contacto con lo divino. Y hay muchísimo ritual en todo lo que es el sacerdocio, el servicio, el templo. Los rituales es algo que se perdió mucho en nuestra cultura. En el judaísmo existe mucho más que en el cristianismo, pero los rituales estaban diseñados para eh, simbolizar algo, para darnos entendimiento sobre lo que estábamos haciendo, ¿sí? En lugar de decir, hoy es tan difícil, estoy haciendo algo, sí, sentado ahí en la computadora y luego voy a hacer otra cosa distinta y todavía sigo ahí sentado en la misma posición, o sea, no cambiamos nada. Pero en las culturas antiguas y en el culto religioso, no solamente el culto hebreo, hay muchísimas religiones antiguas, está todo el tema del ritual, de hacer algo para concientizarnos de la acción que estamos haciendo. Y me imagino que era muchísima concentración y contemplación para los sacerdotes cuando entraban al templo. Entonces todo esto que realizaban son componentes importantes para poner atención. Y una cosa solo para aclarar y no escandalizar cuando hablabas del cannabis, porque todos hacemos siempre la conexión de esto con la sustancia psicotrópica, ¿no? Pero de hecho en este momento se está utilizando el aceite de cannabis, más conocido como CBD, con muchísimos usos médicos y con excelentes resultados. Ahora, no porque esto sea, novedoso, sino porque ha salido a la luz más bien. Eso se ha venido usando e incluso las farmacéuticas, las compañías han venido trabajando con eso desde hace mucho tiempo. Pero ahora pues ha salido a la luz y la gente tiene más acceso a todo esto. Y el otro asunto que me llama la atención en eso, tanto del aceite como del incienso, es la importancia que debemos tener nosotros respecto de que si vamos a ofrecer algo a Jehová, eso debe ser algo exclusivo para Él. ¿Y a qué me refiero? Miren, no es lo mismo celebrar el día del Señor cualquier día de la semana que hacerlo en el Shabbat, porque Él dio la instrucción de que fuera en el Shabbat y pues no vamos a entrar mucho en el tema en este momento, pero Jehová nos instruye para que cuando nos acercamos a Él o a traer ofrenda, de alguna manera lo hagamos conforme a sus instrucciones, no de acuerdo a nuestras preferencias. Entonces, tiene que ver con ofrecerle lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, lo mejor del tiempo, lo mejor de los recursos, porque es la manera de honrar todo lo que Él hace por nosotros día tras día. Así es, Miguel. Y bueno, avanzando por aquí, tenemos el llamamiento de Betzalel y Oholiab, que van a estar ayudando a materializar la visión que Moisés tuvo, ¿sí? Porque él recibe luego todas estas medidas igual, pero Moisés también vio un patrón en el cielo, se nos es dicho en algún otro lugar en la Torá, y él va a necesitar ayuda para construir todo esto, y esta revelación le viene a Moisés acerca de estas dos personas, Betzalel. Betzalel significa en la sombra de Dios, ¿okay? O en la imagen de Dios, Betzalel. Y luego tenemos, bueno, él era de la tribu de Judá, importante también aquí, aunque Judá era la tribu más popular o más populosa, se puede decir. Y después tenemos a
Aholiab, dice en español, Oholiab en hebreo sería, él es de la tribu de Dan, y Oholiab, Oel significa tienda, tal como el tabernáculo era llamado también una tienda, y Ab significa padre. Oholiab es como el padre es mi tienda. ¿Okay? Y estos dos personajes que van a aparecer también en la próxima parashá, también podemos desarrollar un poco más entonces, son los que van a estar a cargo de la construcción de este tabernáculo y todos los utensilios, que era obviamente una obra monumental que podía tomar meses, y de hecho el tabernáculo se va a terminar inaugurando como 10 meses más tarde. Okay, dice era el segundo año ya cuando fue inaugurado. Entonces, muy interesante cómo se va formando ahí todo, se va desarrollando. Después tenemos la revelación del Shabbat. Okay, acá es importante, decíamos también, aparece, se hace énfasis en la próxima para allá, pero aquí se cita este versículo de sábado a sábado en el judaísmo, porque habla del pacto, ¿okay? El pacto que representa el Shabbat. En el versículo 13 dice, es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Okay? Y también habla de no profanarlo y de la amenaza que eso representaría. Entonces, el Shabbat como una señal. ¿Qué piensa de eso, Miguel? Pues es interesantísimo que el Shabbat se vuelva a mencionar aquí, y tiene sentido porque ante el reto, el desafío, la emoción, digamos, de toda la gente de comenzar a hacer el tabernáculo, pues era muy probable que ellos pensaran, bueno, como estamos trabajando para el Señor, aún el Shabbat seguimos en esto. Entonces, esta mención del Shabbat en este momento es crucial, porque es para decirles, mire, aunque usted esté haciendo cosas para el tabernáculo, usted tiene que parar, tiene que cesar, porque el Shabbat es más importante que la obra de lo que estás haciendo. Y entonces muchos de nosotros que a veces hemos estado en el ministerio, tendemos a pensar a pasarnos de largo el Shabbat. Y resulta que nosotros también necesitamos el Shabbat. O sea, todas las personas, todo ser humano, así esté haciendo cosas para el Señor, debe hacer el Shabbat. De hecho, por ejemplo, todos los programas que nosotros sacamos aquí en Un Rudo Despertar en los Shabbats, se hacen con anticipación, porque la idea es que ese día no hay ninguno de nosotros realizando nada, porque es Shabbat. Entonces, ese detalle es muy importante, por eso la mención de ese Shabbat en ese momento. Excelente, Miguel, excelente aporte. Y de hecho, el Shabbat fue mencionado solamente una vez, me parece, desde que salieron los hijos de Israel de Egipto, que fue el tiempo que empezó a llover maná. Y también tenemos un ejemplo como el que usted dice. Digo, la gente normalmente va a hacer eso, pero les he dicho, bueno, este día no vas a hacer eso. Y les es dada esa prueba también, a ver si lo van a hacer. Y esta es la siguiente instancia, y cuando se habla de esto de la señal. Y luego llegamos a puntos culminantes de esta parashá, donde está el tema del becerro de oro. Recordemos que Moisés había subido, se quedó en la montaña por 40 días y 40 noches ayunando, teniendo esta relación con el Creador. Pero mientras tanto, abajo había gente ahí acampando, de fiesta, qué sé yo, sí, desocupados, sin tener mucho trabajo, y se metieron en problemas. Y Aarón, que estaba como a cargo de ese grupo, que era el hermano de Moisés, le piden a él de construir este becerro después de 40 días que Moisés no había bajado. En los midrashim rabínicos dice que habían calculado mal el tiempo, y
ya habían contado que no bajaba Moisés y en ese periodo de la cuenta de tiempo, que había tal vez medio día a un día de diferencia. Y lo interesante en este episodio es que obviamente el Todopoderoso sabe lo que está sucediendo ahí abajo, pero Moisés obviamente no sabe lo que está sucediendo. Y continúa, y el Eterno le dice, después de que sucede la presentación de este becerro por Aarón, estamos si quieren ver en el capítulo 32 y versículo 9, dice, vi este pueblo que es muy terco y el Creador quiere consumir a todo el pueblo y quedarse solo con Moisés. ¿Okay? Moisés en este momento no entiende la magnitud de lo que está sucediendo porque todavía no bajó de la montaña, luego Moisés se va a enojar. En este momento Moisés simplemente está pensando a favor del pueblo y todo lo que sucedió. Y él ya está pidiendo por el pueblo o intercediendo, ¿sí? Y recordándole al Creador todo lo que él hizo para traerlos hasta este momento. Y recordar también el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y luego dice que se arrepintió el Todopoderoso del mal que quería hacer o que se merecía el pueblo. Y luego sí, baja Moisés y ahí él se enfurece y tira las tablas. Luego él toma el becerro que habían hecho los hijos de Israel y dice que lo molió para hacerlo polvo y se lo dio de beber. El simbolismo que hay aquí, que es interesantísimo, y muchos lo conectan también con aquellas aguas amargas que se le daban de beber a la mujer sospechada de haber sido infiel. Así es. Y bueno, y después de esto hay casi una guerra civil ahí entre aquellos que están a favor del Eterno, que son todos los hijos de Leví, que van del lado de Moisés, su familia, su clan, y empiezan a matar y matan a miles de sus hermanos que habían hecho este mal. Y aquí es donde uno piensa también, y dígame qué piensa usted, Miguel, acerca de la crueldad y sangre fría. Se puede pensar, pero muy parecido a temas, bueno, posteriormente tenemos Pinjas, Fineas, y tenemos, bueno, antes el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra, todos estos eventos sanguinarios en donde gente tiene que morir, pero cuando uno se lo pone a pensar, todos se merecían morir. Y eso es lo que le dijo el Eterno a Moisés sobre la montaña. Todos iban a morir y solo Moisés iba a quedar. Entonces, para que eso no suceda, algunos tuvieron que pagar el precio o hacerse responsables por aquella abominación que había surgido. Es que es curioso la respuesta o la justificación que hace Aarón, ¿no? Cuando Moshe le llama la atención. Él dice en el verso 24, ellos me dijeron, haznos dioses, y les dije, el que tenga oro, que se lo arranque. Y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Así como que yo no... Como que no está contando todos los detalles, Aarón. No, eso salió ahí, la verdad, yo no esperaba que saliera eso salió. Cuando dice allí que en la narración que él le dio forma con buril y lo talló, ¿no? Entonces, bueno, eso somos nosotros, ¿no? Cada vez que hacemos una embarrada siempre estamos tratando de dar justificaciones ingenuas. Y el asunto es supremamente grave, trágico, porque ellos acababan de hacer un pacto. Acordémonos en las porciones pasadas, acababan de hacer un pacto donde decían, sí, todo lo que tú digas nosotros lo haremos. Acaban de ver una cantidad de milagros espectaculares y se supone que están convencidos de la lealtad, de la fidelidad de ese Dios. Pero en este momento entonces, sin mayor inconveniente, tratan de reemplazar la imagen de ese Dios, quebrantando el mandamiento que él les dio, porque lo que dicen es, hagamos fiesta para Jehová. Ellos no dicen, vayámonos tras los dioses paganos, ¿no? Dicen, no,
hagamos fiesta para Jehová, pero hagámosla de esta manera que nosotros conocemos, que aprendimos que se hacían las fiestas en Midraim, en Egipto. Y ahí es donde está la cosa fina, ¿no? Que quiero enfatizar un poquito aquí, y es que, mire, independiente de cuál sea nuestra buena intención, si nosotros no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la instrucción de nuestro Padre, estamos errando. La instrucción no era esa. El Padre estaba precisamente instruyendo a Moshe de cómo habrían de ser todos esos rituales, pero estos están yendo por su lado haciendo lo que mejor les parece. Y es similar a lo que nosotros hemos venido haciendo o veníamos haciendo, ¿no? Sobre todo, no es en el caso de tuyo, Zvi, pero en el caso de nosotros en el cristianismo, pues venimos celebrando una cantidad de fiestas de origen pagano que nos parecían que era lo mejor y la mejor manera de hacerlo, pero que no se ajustaban a la revelación de nuestro Padre. Entonces, ante la gravedad de esto, viene un juicio como ese, que como tú me preguntabas, ¿qué pienso? Sí, yo pienso que fue cruel. Fue cruel porque los levitas tuvieron que ceñirse su espada y pasar y matando por el campamento no solamente a los de las otras tribus que habían caído, sino a sus propios familiares que se habían envuelto en eso. Entonces, el asunto era terriblemente costoso, pero viene a la mente lo que decía Yeshua, ¿no? Ninguno, oiga bien, ninguno que ama a padre o madre o hijos o lo que sea más que a mí es digno de mí. Entonces, esta es una manera en que está resultando esto, ¿no? El pueblo, la tribu de Leví se consagra como una tribu que va a estar posteriormente en los oficios del sacerdocio y, y las otras tres, el resto de las tribus, las otras 11 tribus, que deberían haber tenido ese rol también, lo pierden. Y entonces se convierte la tribu de Leví a partir de eso que sucedió ahí en la tribu especial dedicada a esa función. Así es, hay un punto de inflexión aquí tenemos y ya lo último para resaltar e ir cerrando, nos va a quedar un poco afuera, pero sí hay muchísimos eventos ahí. El punto de cómo Moisés intercede por el pueblo. Luego, después de que sucede esto, él va y habla otra vez para pedir que el Eterno perdone a su pueblo. Y él dice, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y estas palabras, cada vez que las leo, me da escalofrío pensar y también la figura de Moisés como Yeshua, ¿sí? Intercediendo por sus hermanos, porque hablábamos de los paralelos de Yosef con Yeshua, pero fíjense cómo también tenemos a Moisés, ¿ok? Y haciendo de mediador, trayendo el mensaje, ¿sí? Y, o sea, Juan vio el paralelo, ¿sí? En el primer capítulo, él habla de vino por manos de Moisés, la gracia por medio de Yeshua, ¿sí? Él ve ese paralelo y bueno, y Moisés acá básicamente ofreciendo su vida, ¿sí? No hay perdón para sus hermanos. Y la muy acertada respuesta del Eterno es que aquel que pecó será borrado del libro, porque esto representa la justicia del Eterno. Entonces, no el que dice, sino el que tiene las acciones para ser borrado del libro. Ese será borrado del libro. En el día del castigo, los castigaré por su pecado. Hay palabras muy duras también, y también estaba viendo en la literatura rabínica, se cree que muchísimos males de la historia del pueblo judío vinieron a partir o a raíz de este singular evento al comienzo del camino del pueblo de Israel como pueblo saliendo de Egipto. Y bueno, espero que
hayan disfrutado este programa. Hay muchísimo más por estudiar, que espero que lo puedan hacer en casa, con su familia, con su grupo de estudio, con su congregación. Le agradezco mucho, Miguel, por habernos acompañado. Ha sido un honor y esperamos que nos sigan acompañando la próxima semana con la próxima para allá, que va a ser Vayakhel. Un abrazo y shalom, shalom.